Bienvenido, pasa adelante, cierra la puerta y ponte cómodo. Y ahora dime, ¿eres feliz? No me respondas de inmediato, no me digas lo que quieres creer, no me des la respuesta que le darías a los demás. Pregúntatelo de verdad, en lo más profundo de tu ser. ¿Eres feliz o solo estás sobreviviendo? En un rincón del mundo, donde los ascensores tienen música que nadie escucha y la gente mira su reflejo solo para comprobar si parece estar bien, trabajaba un hombre llamado Gabriel. No era especial, no había alcanzado una cifra admirable de seguidores, ni corrido maratones, ni salvado a nadie de un incendio. Pero tenía una rutina impecable, una camisa planchada, una sonrisa socialmente aceptable y el arte depurado de responder «todo bien» mientras se desmoronaba por dentro con precisión de cirujano. Un jueves, después de una reunión donde le agradecieron su gran aporte antes de pedirle que entregue su tarjeta de acceso, Gabriel bajó las escaleras del edificio como quien desciende por dentro. A mitad de camino, pensó en su vida como si fuera una planilla de Excel. Todo ordenado, todo anotado, todo sin alma. Caminó hasta un supermercado, no porque necesitara algo, sino porque necesitaba parecer alguien que hace algo. Recorrió los pasillos sin mirar. Tomó una caja de cereal, la dejó. Se detuvo frente a la sección de fiambres con la mirada vacía de quien lleva años sin preguntarse qué le gusta realmente. Y entonces vio a un niño. Tenía unos 7 años, un moño ridículo en la cabeza y un disfraz de dinosaurio. Rugía mientras empujaba un carrito de juguete. Su madre, agotada, intentaba convencerlo de que no mordiera el aire. El niño, sin freno, rugía, saltaba, giraba sobre sí mismo como si todo el supermercado fuera su selva. Gabriel lo miró, y por primera vez en mucho tiempo sonrió de verdad. El niño se detuvo, lo miró también, se acercó, y sin previo aviso le dijo: «Tú pareces un árbol triste». No fue cruel, lo dijo como quien enuncia un hecho, como quien observa un objeto y lo describe sin adorno. Un árbol triste, y volvió a correr, rugiendo. Gabriel no se ofendió, tampoco se rió, se quedó quieto, sintió algo que no sabía nombrar, se vio desde fuera, un árbol que había olvidado florecer, uno que daba sombra pero no fruta, uno que estaba vivo, pero solo en términos biológicos. Esa noche no escribió un diario, ni tuvo una epifanía, ni cambió de vida. Solo llegó a casa, se sacó los zapatos, miró su reflejo en el microondas y dijo en voz alta: «Soy un árbol triste». Y por primera vez se escuchó. No hay nada más potente que mirarte con honestidad y sin drama. No hay nada más valiente que reconocerte como alguien que ha olvidado celebrarse. Porque sí, puede que tengas trabajo, pareja, hijos o una lista de logros que suenan bien en una reunión de amigos, pero ¿cuándo fue la última vez que te felicitaste por no rendirte? ¿Cuándo fue la última vez que te agradeciste por seguir a pesar de todo? Tal vez este libro llegó a ti por casualidad, tal vez alguien te lo recomendó, tal vez lo encontraste una noche mientras buscabas otra cosa. Pero aquí estás, y si estás aquí, no es porque necesites que te enseñen algo, es porque hay algo en ti que ya sabe esto. Solo necesitaba que alguien lo dijera en voz alta, con arte, con crudeza, con belleza, con la risa triste de quien ha llorado tanto que aprendió a reír distinto. Aquí no vas a encontrar fórmulas, no hay listas, no hay mandamientos. Este no es un audiolibro de autoayuda. Este es un espejo con humor, un vino para tomar a solas, un abrazo con sarcasmo. Una conversación que no intenta arreglarte, sino darte permiso para celebrarte como estás. No importa si estás escuchando esto con los ojos cansados, en el bus, en la cocina, en medio de un día que no tiene nada épico. Lo importante es que tus oídos están abiertos, y cuando los oídos se abren, el alma empieza a respirar distinto. Lo que vas a escuchar no es una lección,
Es una travesía. No vamos a darte un mapa, vamos a darte una música nueva para caminar distinto. Comenzamos. Capítulo 1. La soledad detrás del aplauso. Hay una verdad incómoda que nadie se atreve a mencionar en voz alta. La mayoría de las personas no celebra estar viva, solo se limita a resistir la existencia. Es curioso cómo la humanidad entera desarrolló esta extraña costumbre de vivir sin aplaudir la vida, sin festejarse, sin brindarse, sin reconocerse que estar aquí ya es, en sí mismo, una hazaña extraordinaria. ¿Quién nos enseñó esto? ¿Quién nos convenció de que teníamos que ganarnos el derecho a disfrutar de nuestra propia existencia, que debíamos merecer lo que ya es nuestro por el simple hecho de haber nacido? Probablemente ni lo recuerdes, porque sucedió de una forma tan natural como cruel. Lentamente, con una mirada desaprobadora en la infancia, con un comentario que hirió tu alegría sin querer, con una exigencia constante por hacerlo mejor, por ser mejor, por demostrar que valías algo. Nadie te enseña a celebrar la vida, aunque vivirla ya es en sí mismo un acto heroico. Si lo piensas con calma, la existencia no es precisamente algo fácil. De hecho, que estés aquí, respirando ahora mismo, es un acontecimiento absolutamente improbable. Miles de generaciones tuvieron que conocerse, encontrarse, amarse, sufrir, resistir, equivocarse y acertar, simplemente para que tú pudieras estar aquí, ahora mismo, pensando en estas palabras que escuchas. La vida, vista así, no es otra cosa que un milagro constante, una acumulación infinita de azares y decisiones que te han traído justo a este momento preciso. Y sin embargo, nadie te ha felicitado nunca por esto, nadie te ha dicho jamás, felicidades, lo hiciste, estás vivo. Vivimos atrapados en la extraña costumbre de exigirnos, de corregirnos, de castigarnos por todo. Nadie nos enseñó la importancia radical de detenernos, respirar profundo, mirar alrededor y aplaudirnos simplemente porque aún estamos aquí. Por alguna razón perversa, creemos que felicitarnos a nosotros mismos es algo que solo merecemos después de lograr algo extraordinario, algo digno de elogio externo. Pero estar aquí, respirando, resistiendo, levantándonos cada mañana a enfrentar lo desconocido, ¿acaso eso no es suficientemente extraordinario? En un rincón de la hermosa ciudad de Toledo, en España, Julián, hombre de 40 años, profesor universitario, padre de 2 hijas, miraba el techo a las 3:40 de la madrugada. A su lado, su esposa dormía plácidamente. Julián, por supuesto, no. No dormía porque su mente estaba repitiendo una y otra vez la misma película. Una presentación de 20 minutos que había hecho esa mañana ante el comité directivo de su universidad. Había estado nervioso, algo torpe, inseguro en algunos puntos. Aunque todos le dijeron al terminar que había salido bien, que sus ideas eran claras, Julián no podía aceptar aquellas felicitaciones. Se sentía impostor, convencido de que sus colegas solo intentaban consolarlo por lástima. Julián nunca se había felicitado a sí mismo en toda su vida. Si le preguntaban cómo se sentía después de alcanzar algún logro, respondía con una sonrisa incómoda. Podría haberlo hecho mejor. En la oscuridad de su habitación, el peso de esa autocrítica crónica se sentía como una tonelada invisible sobre su pecho. En ese mismo instante, en una calle de la misma ciudad, Clara, una enfermera de 36 años, fumaba un cigarrillo en la puerta trasera del hospital donde hacía guardias. Miraba al cielo estrellado, sintiendo en sus huesos el cansancio de un turno eterno. Había atendido pacientes graves, soportado los regaños de médicos egocéntricos, tranquilizado familias desesperadas. Pero allí estaba, respirando aire frío mezclado con humo, preguntándose si todo ese esfuerzo tenía sentido. A Clara tampoco nadie le había enseñado nunca que ella merecía un aplauso por estar allí, despierta,
resistiendo, entregando una energía que no sabía ni siquiera si podría recuperar. Para ella, todo eso era simplemente su trabajo, algo ordinario, algo que no merecía reconocimiento alguno. La vida de Julián y la de Clara eran muy diferentes en apariencia, pero compartían exactamente la misma herida emocional, la incapacidad absoluta para celebrarse. En eso consistía el verdadero drama humano. Habían aprendido a sobrevivir, sí, pero no habían aprendido a vivir. Porque vivir, aunque suene sencillo, implica reconocerte a ti mismo cada noche frente al espejo y decirte con sinceridad, lo hiciste bien, estás aquí, gracias por resistir. ¿Sabes cuál es la paradoja más extraña? Que tenemos ceremonias y celebraciones para casi todo: cumpleaños, matrimonios, títulos universitarios, premios profesionales, aniversarios. Incluso celebramos ascensos laborales o cualquier logro externo que otros reconozcan. Pero no existe una sola ceremonia cotidiana en la que te digas a ti mismo: felicidades por aguantar, por no rendirte, por seguir caminando aunque nadie note tu esfuerzo. Lo irónico es que, si lo piensas bien, las celebraciones más necesarias son precisamente esas que no llegan nunca, esas que nunca se anuncian, porque para enfrentarte a ti mismo, a tus dudas, a tus miedos cotidianos, no hay un diploma ni un título. Para enfrentar tus fracasos silenciosos, para soportar el peso de las expectativas ajenas, para sobrevivir a la presión social, no existe una ceremonia oficial. Sin embargo, estos pequeños actos cotidianos de resistencia son los verdaderos triunfos de tu vida, y al no reconocerlos, algo dentro de ti se va apagando lentamente, como una vela olvidada en la oscuridad. ¿Has escuchado la historia del hombre que buscaba a su gato perdido en medio de la noche? Un vecino lo vio mirando alrededor de un farol y se acercó para ayudarlo. Después de un largo rato sin encontrar nada, el vecino preguntó confundido: ¿seguro que se perdió aquí, bajo esta luz? El hombre respondió serenamente: no, mi gato se perdió allá lejos, en la oscuridad, pero aquí, bajo esta lámpara, es donde hay luz para buscarlo. Asimismo vivimos nosotros, buscando el reconocimiento, la felicidad y el sentido donde parece más fácil encontrarlo, en las luces brillantes que otros colocan sobre nuestras cabezas. Pero la verdadera alegría, el auténtico reconocimiento, se perdió en esa oscuridad que preferimos no explorar, la oscuridad de la aceptación propia, del festejo privado, del silencio necesario para reconocernos sin necesidad del aplauso ajeno. ¿Cuándo vas a detenerte a buscar en el lugar correcto? ¿Cuándo vas a dejar de esperar que la luz externa te indique dónde encontrar aquello que ya llevas dentro? No tienes que esperar a que alguien más aplauda. Tú mereces ese aplauso aquí y ahora, simplemente por estar vivo, por respirar, por levantarte cada día frente a tus propias inseguridades. Mereces felicitarte por tu resistencia invisible, por tus pequeñas victorias secretas que nadie ve, pero que te mantienen de pie. Esta es la verdad que olvidaste, la que todos olvidamos. La vida no vino con instrucciones, pero sí vino con un alma que te pide desesperadamente que la celebres, que te celebres, aunque sea de vez en cuando. Porque si no te felicitas tú mismo, ¿quién lo hará por ti? En un rincón del mundo donde pocos se detienen a mirar con honestidad, hay una historia que jamás se contaría en un manual de autoayuda ni en un taller de coaching motivacional. Esteban tenía 38 años, una leve calvicie, una cuenta bancaria respetable y una habilidad casi profesional para no emocionarse por nada. Trabajaba en una empresa de logística internacional, donde los correos se escriben en inglés aunque todos hablen español, donde los cumpleaños se celebran con cupcakes sin alma y donde los ascensos saben más a burocracia que a gloria. Esteban no tenía grandes dramas, pero tampoco grandes pasiones. Vivía en un estado de neutralidad emocional que habría hecho llorar de envidia a un budista aburrido. Una tarde,
Mientras tomaba su café instantáneo con el gesto ausente del que lleva años sin preguntarse por qué, recibió un mensaje inesperado. Era de su madre, solo decía: ¿Cuándo fue la última vez que te reíste fuerte, hijo? Esteban frunció el ceño, no porque estuviera ofendido, sino porque no sabía la respuesta. Pasó el resto de la tarde tratando de recordar alguna carcajada real, no de esas fingidas para no quedar mal en una reunión, no de esas sociales que se sueltan cuando alguien cuenta un chiste forzado, una risa auténtica, visceral, descontrolada. No recordaba ninguna, y lo más perturbador no fue eso, sino lo que pensó después. ¿Y si reírse así es algo que ya no me pasa? ¿Y si eso era solo cosa de la juventud? Esa noche no pudo dormir, no por culpa de la filosofía ni de la angustia existencial, sino por un pensamiento aún más peligroso. Quizás he olvidado cómo se siente estar vivo. Y fue ahí cuando pasó lo que tenía que pasar, como si el universo tuviera ganas de burlarse. Esteban se resbaló en la ducha. No mucho, lo justo para azotarse la cadera y quedar desnudo, aturdido, en posición fetal, mientras el agua tibia seguía cayendo como si no le importara nada. No se rompió nada, no se desmayó, solo se quedó ahí, con el culo rojo, el ego magullado y una frase que no pudo evitar pronunciar en voz alta. ¡Qué patético todo esto! Y entonces se rió fuerte, se rió con lágrimas, se rió porque el absurdo era demasiado perfecto, porque se había pasado años fingiendo profesionalismo, eficiencia y madurez para terminar en el suelo, desnudo, vulnerable, ridículo, y allí, en ese suelo mojado, sin medallas ni público, por fin sintió algo. Fue como si se hubiese liberado de una prisión invisible, como si su cuerpo recordara de golpe que había estado anestesiado por demasiado tiempo, no por una tragedia, sino por la tibieza de una vida funcional que se olvidó de celebrarse. Y esa noche, sentado en la cama con una bolsa de hielo en la cadera y una sonrisa que no recordaba haber usado en años, Esteban hizo algo que no estaba en su agenda de productividad: se felicitó a sí mismo. No por haberse caído, sino por haberse reído, por haberse sentido humano, por haberse encontrado, aunque sea un instante, en medio del ridículo más perfecto. Porque ¿no es eso también celebrar la vida? Darte cuenta de que estás vivo no cuando todo está en orden, sino cuando todo es un caos y aún así puedes reír. Y aquí viene el punto, la verdad que nadie te enseña. Celebrar no es una consecuencia, es una forma de mirar. No celebras porque las cosas salieron bien, celebras porque sigues sintiendo, porque aún puedes estar ridículamente caído en el piso y sentir gratitud por tener el alma intacta. La sociedad te enseña a celebrar cuando ganas, pero nadie te enseña a celebrar cuando te salvaste de ti mismo, de tu exigencia, de tu máscara, de tu personaje. Esteban lo entendió ahí, con la toalla torcida y la cadera adolorida, que la verdadera fiesta empieza cuando dejas de tomarte tan en serio. Y no es falta de profundidad, es exceso de alma. La alegría no es evasión, es inteligencia emocional en su forma más honesta. Por eso los grandes maestros de la historia se reían. Buda, ese iluminado que nos imaginamos en silencio eterno, se reía de todo. Osho decía que el humor es la más alta forma de espiritualidad, porque es el único lenguaje que no necesita explicación. Jesús no hizo stand-up, pero conocía la ironía del alma humana más que nadie. No saben lo que hacen, dijo entre clavos y espinas, no como víctima, sino como maestro de la ternura brutal. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que soltaste una carcajada y dijiste: «Carajo, qué hermoso es estar vivo»? ¿De verdad necesitas que todo esté perfecto para celebrarte? ¿No ves que la alegría es lo único que te mantiene cuerdo en un mundo que vive del drama? Mira alrededor, mira dentro, estás aquí. No hay guerra que no hayas librado, no hay caída de la que no hayas salido con alguna herida digna, no hay día que no haya sido un acto de resistencia elegante.
Y aún así, no te aplaudes. ¿Sabes qué? Es hora, no mañana, no cuando tu jefe te reconozca, no cuando tu ex te llame, no cuando publiques el libro, hagas la dieta, pagues la deuda, medites en Tailandia o aprendas a hacer pan sin gluten. Ahora, justo ahora, felicítate, ríete de ti, ríete por ti, ríete aunque nadie entienda por qué. Porque si no lo haces tú, seguirás esperando una ovación que no sabe pronunciar tu nombre, y la vida no vino a explicarse, la vida vino a reírse contigo, y si no aprendes a celebrar eso, entonces no estás vivo, solo estás en modo espera. Y tú no viniste aquí a esperar, viniste a encenderte, y eso, hermana de luz, hermano de viaje, es razón suficiente para aplaudirte hasta que te tiemble el alma. Piensa en esto, cuando eras niño, cada pequeño logro significaba un acontecimiento. La primera vez que diste un paso, que lograste subirte a una bicicleta sin caerte, cuando aprendiste a atarte los zapatos solo, sentiste una alegría pura, una emoción sencilla y radiante que no pedía permiso para celebrarse. Nadie te tuvo que decir que eso era importante. Lo sabías intuitivamente, lo celebrabas sin filtros, pero en algún punto del camino, en alguna esquina del tiempo que ya no recuerdas, aprendiste a callar esa voz interior que festejaba tu existencia. Te enseñaron a sentir vergüenza por alegrarte demasiado, a desconfiar de la alegría simple, a reprimir el orgullo espontáneo. Poco a poco, fuiste interiorizando que celebrar sin una buena razón era extraño, incómodo, incluso sospechoso. Esa voz interna, que debería haberte acompañado como un amigo, se fue transformando lentamente en un crítico insoportable. Ahora ya no te felicita cuando logras algo, por pequeño o grande que sea. Ahora solo te señala lo que falta, lo que podría haber salido mejor, lo que aún no has logrado. Y entonces, la vida deja de ser oportunidad para convertirse en una interminable prueba de resistencia contra tu propia mente. Esa es, quizás, la mayor tragedia cotidiana, estar vivo, pero no saberlo realmente. Es irónico y profundamente humano, porque de niños somos capaces de reconocer lo esencial de manera instintiva, mientras que de adultos necesitamos libros, gurús y terapias para recordar lo básico, que la vida merece una fiesta por sí misma, simplemente por estar aquí respirándola. Gabriel García Márquez, en una entrevista poco conocida, confesó una vez algo que desconcertó a quienes lo admiraban profundamente. Escribí 100 años de soledad y sentí que era insuficiente. Gané el premio Nobel y dudé si realmente lo merecía. Toda la vida me he sentido como si estuviera engañando a la gente. Allí estaba uno de los escritores más grandes y admirados del mundo, sintiéndose impostor ante sus propios logros, incapaz de reconocer internamente el valor de lo que había creado. Y si eso le ocurre a un genio que alcanzó las cimas del reconocimiento universal, ¿qué podemos esperar los mortales comunes, que no ganaremos un Nobel, pero que luchamos cada día por sobrevivir a nuestras pequeñas batallas? La verdad, aunque duela reconocerla, es que todos somos Gabriel García Márquez en alguna medida. Todos hemos vivido ese momento cruel en que, después de lograr algo significativo, sentimos que el éxito no es nuestro, que ha sido solo suerte o que no lo merecemos. Todos hemos sentido, al menos una vez, esa incómoda sospecha de que pronto descubrirán que no somos tan buenos como parecemos. Esta sensación es mucho más común de lo que imaginamos. Los psicólogos lo llaman síndrome del impostor, pero quizás sería más honesto llamarlo incapacidad crónica para celebrarse. Porque en el fondo, lo que falta no es talento ni capacidad, sino simplemente el permiso interno para felicitarnos sinceramente por lo que somos y hacemos. En 2007, Joshua Bell, uno de los violinistas más prestigiosos y admirados del mundo, entró al metro de Washington vestido con ropa común. Nadie lo notó.
Sacó de un estuche viejo un violín Stradivarius valorado en más de $3 millones, tomó su arco y empezó a tocar, con absoluta pasión, las melodías más sublimes jamás compuestas por Bach. En medio de la rutina, entre cientos de personas apresuradas, entre sonidos de pasos acelerados y anuncios por altavoz, Joshua Bell, el hombre cuyas entradas para un concierto podían costar cientos de dólares, tocaba gratis para una audiencia que no lo veía ni lo escuchaba. Solo algunos se detuvieron brevemente. Un par de niños lo miraron con fascinación, pero fueron arrastrados por sus padres, demasiado apresurados para prestar atención a lo extraordinario. Cuando terminó de tocar, Joshua Bell recogió las pocas monedas que le habían dejado sin reconocerlo y guardó su violín con la tranquilidad de quien entiende algo profundo. La cuestión no era su talento, ni la música, ni el valor millonario de su instrumento. La verdadera cuestión era la percepción. ¿Cuántas cosas pasan desapercibidas frente a nosotros porque no sabemos mirar? ¿Cuántos milagros cotidianos estamos ignorando porque nos hemos acostumbrado a ver solo lo que creemos importante? Ese día, Joshua no fue ignorado por falta de talento ni belleza, sino porque no estaba en el contexto donde la gente espera encontrar lo extraordinario. Vivimos nuestras vidas buscando grandeza en los lugares obvios, esperando que lo importante venga señalado con grandes carteles luminosos, ignorando que lo realmente significativo rara vez se anuncia. En esa indiferencia, en esa incapacidad de percibir, está el verdadero drama humano. No es que no existan milagros, es que hemos perdido la capacidad de reconocerlos. No es que no haya belleza suficiente en nuestras vidas, es que nos hemos acostumbrado a buscarla en lugares equivocados. Vivimos cegados por lo que esperamos ver, sin detenernos nunca a preguntarnos si lo que vemos es la realidad o solamente el eco de lo que hemos decidido creer. Esta incapacidad de celebrar la vida no solo es cruel, sino absurda. Imagínate estar en medio de un concierto impresionante, donde cada instrumento está afinado a la perfección, donde la música es sublime, donde todo es mágico y profundamente conmovedor, y en vez de permitirte disfrutar la melodía, te pasas la noche analizando si el músico del fondo podría haber tocado mejor una nota perdida. Ridículo, ¿no? Pues así vives exactamente la mayor parte de tus días, obsesionado con detalles menores, perdiendo el asombro ante el espectáculo único e irrepetible que estás presenciando, tu propia vida. Esto no quiere decir que debas ser conformista o mediocre. No confundas la celebración con la complacencia. Celebrarte no es renunciar a mejorar. Al contrario, es reconocer cada paso que das, cada esfuerzo que haces, cada respiro que tomas como una victoria digna de respeto. Celebrar tu vida es darte cuenta de que estás logrando mucho más de lo que crees, que tu sola presencia es suficiente razón para aplaudir. ¿Sabes quién fue realmente sabio en esto? Keith Haring, aquel artista callejero de Nueva York, que hacía sus pinturas en paredes sucias y metros abandonados. Cuando alguien le preguntó si se sentía frustrado porque sus obras eran efímeras y desaparecían rápidamente, respondió con una sonrisa traviesa: «Todo es efímero. Yo solo celebro que puedo pintar hoy, porque mañana quién sabe». La sencillez profunda de esta respuesta esconde un gran secreto que hemos olvidado. La vida no puede guardarse, acumularse, postergarse. La vida se celebra ahora o se pierde para siempre. Quizás nunca habías pensado en la celebración como algo profundamente rebelde, pero lo es. Celebrar tu existencia cotidiana, alegrarte sin esperar permiso externo, felicitarte aunque nadie más lo haga, es un acto de resistencia frente a un sistema que constantemente te recuerda que no eres suficiente. Es rebelde decirte que estás orgulloso de ti cuando el mundo espera que vivas comparándote, compitiendo y cuestionándote. Porque felicitarte de vez en cuando no solo es saludable, es radicalmente necesario.
Es la única forma verdadera de recordarte quién eres en esencia, sin todas esas expectativas externas que has cargado desde niño. Al fin y al cabo, si no te celebras tú mismo, si no reconoces tu propio valor cotidiano, pasarás tu vida entera esperando un aplauso que quizá nunca llegue, un reconocimiento que siempre parecerá insuficiente. Hoy puedes detenerte y decir con sinceridad, estoy aquí, estoy vivo, lo estoy haciendo bien. No mañana, no cuando ganes un premio, no cuando otros te den permiso. Ahora mismo. Porque la vida, en toda su caótica, difícil y hermosa existencia, merece celebrarse sin condiciones. Porque en el instante en que te das permiso para aplaudirte por estar vivo, sucede algo mágico. La vida misma empieza a aplaudir contigo. En un rincón del mundo, donde pocos miran, sucedió algo que vale la pena recordar. El día que Gabriel recibió el mayor premio de su carrera, comprendió algo que jamás aparecería en su currículum. La vida no siempre premia lo importante. Había trabajado media vida por aquella estatuilla brillante que ahora sostenía frente a cientos de personas elegantes, sonrientes, vestidas de gala y con miradas que reflejaban más ambición que alegría. Las luces del teatro lo bañaban como un bautismo artificial, y el estruendo de los aplausos retumbaba en su pecho como tambores lejanos, cálidos por fuera pero helados por dentro. Allí estaba él, Gabriel, con el traje perfecto, la sonrisa perfecta y el discurso perfecto. Lo había repetido 1000 veces frente al espejo del baño en hoteles anónimos de ciudades lejanas. Se había visto pronunciando cada palabra con emoción fingida, con gestos bien ensayados que mostraban humildad, elegancia y gratitud. Sabía exactamente en qué segundo debía emocionarse, cuándo debía hacer una pausa para que todos pensaran que estaba a punto de llorar, y cuándo mirar al cielo como si algún ángel perdido entre bambalinas estuviese aprobando ese instante. Pero lo que no ensayó fue lo que sintió en aquel momento exacto, un vacío inesperado, absoluto, casi doloroso, una sensación que ninguna sonrisa falsa podía ocultar, ni ningún aplauso podía llenar. La misma vida que lo había acostumbrado a exigirse premios, nunca le enseñó a sentirse orgulloso sin necesidad de ellos. Años atrás, Gabriel era un joven soñador, lleno de energía y con esa rebeldía innata de quienes creen que podrán escapar de la vida ordinaria. Pero mientras más lejos llegaba, más aplausos recibía y más reconocimiento acumulaba, más se desvanecía algo esencial dentro de él. Cada éxito, en lugar de hacerlo sentir mejor, lo dejaba más solo, más exigido, más vacío. ¿En qué momento se volvió tan importante impresionar al mundo? ¿Cuándo fue la última vez que hizo algo por él y no por la mirada ajena? Allí, en el escenario, con los reflectores golpeando sus ojos cansados, se dio cuenta. La persona que más había esperado que lo felicitara nunca lo había hecho, y esa persona era él mismo. Y entonces recordó la noche anterior, en un café diminuto a las afueras del Gran Teatro, cuando una chica joven, distraída y sonriente, le sirvió una taza de café. Ella llevaba un tatuaje en el antebrazo que decía, «Felicitaciones por seguir aquí». Esa frase, simple y casi imperceptible, lo hizo dudar, lo hizo respirar distinto, lo hizo preguntarse por primera vez en mucho tiempo qué estaba haciendo con su vida. Él no sabía si el tatuaje era para ella o si simplemente era un mensaje que alguien, en algún rincón del mundo, necesitaba escuchar justo en ese instante. Pero Gabriel sintió que esa chica, sin conocerlo, le había hablado directamente al alma. La verdad es que Gabriel había sobrevivido demasiado tiempo sin festejarse, corriendo detrás de algo que no tenía nombre ni forma, pero que se parecía demasiado a la aprobación externa. Había aprendido a perseguir aplausos como una droga que alivia temporalmente pero nunca cura. Y así, cada victoria se volvía amarga, cada premio se convertía en otra meta por superar.
cada logro en otro escalón invisible hacia ningún lado. Ahora, en el escenario, mirando la estatuilla reluciente, sentía una certeza extraña, perturbadora y a la vez liberadora. Este no era el aplauso que él necesitaba. No era esto lo que buscaba cuando comenzó su camino. Se había perdido en algún punto entre el éxito que otros aplauden y la felicidad silenciosa que nadie premia. Recordó sus primeros años, cuando pintar le bastaba para sentir que todo tenía sentido, cuando un café caliente en la madrugada, un lienzo en blanco y la música que amaba eran suficientes para sentirse vivo. Ahora estaba allí, frente a una multitud que celebraba algo que él mismo no podía reconocer. La vida, con esa ironía tan suya, le estaba entregando el mayor aplauso justo en el momento en que él comprendía su más absoluta soledad. Y mientras sostenía el micrófono, sintió que ya no podía fingir más. No iba a decir lo que había planeado. No podía engañar nuevamente al único espectador que realmente importaba, él mismo. Miró la estatuilla con una sonrisa que se parecía demasiado a la tristeza, acercó los labios al micrófono y dijo con calma, pero con una fuerza que sacudió el teatro: este premio lo recibo hoy por todo lo que no hice bien, por todo lo que sacrifiqué inútilmente para conseguirlo. Hoy, por primera vez, me felicito por seguir aquí a pesar de mí mismo, y no gracias a mí. Ojalá todos, alguna vez, se atrevan a celebrarse sin esperar el aplauso de nadie más. El silencio fue inmediato, contundente. Gabriel bajó del escenario dejando el premio en el atril, mientras todos observaban confundidos, asombrados, incómodos. Pero él ya no estaba allí para explicarse. Caminaba hacia la puerta, hacia la noche fresca que lo esperaba afuera, sintiendo por primera vez en años algo parecido a la paz. Aquella noche Gabriel comprendió que la vida no celebra con medallas ni aplausos. La vida celebra con silencios íntimos, con honestidad cruda, con verdades simples, y que no importa cuántos aplausos reciba ni cuántas personas lo admiren. Al final del día, cuando el teatro queda vacío, la única voz que permanece es la del alma. Y esa, más que ninguna otra, merece ser escuchada, honrada y celebrada. Porque detrás de cada aplauso que buscas puede esconderse la más absoluta soledad. Pero detrás de cada felicitación que te das a ti mismo, se esconde la única alegría que nadie podrá robarte jamás. Hay personas que creen que celebrar la vida es una irresponsabilidad, una especie de exceso emocional que debe reservarse para los cumpleaños o para cuando las cosas finalmente salen bien. Personas que viven con el freno de mano puesto, que no se ríen del todo, que no se abrazan del todo, que no se permiten disfrutar de la hora porque siempre hay algo más urgente, más importante, más productivo que hacer. Personas que no saben que si no se celebran de vez en cuando, la vida se les va llenando de una tristeza silenciosa que no da síntomas, pero que pudre por dentro. ¿Sabes qué es lo verdaderamente irresponsable? Dejar que la existencia se vuelva una tarea, dejar que el alma se oxide esperando el gran acontecimiento, postergar la alegría como si fuera un postre que hay que ganarse, convertir la rutina en castigo y la respiración en obligación. Hay algo profundamente equivocado en la forma en que nos enseñaron a existir. Nos educaron para la exigencia, pero no para la ternura, para el esfuerzo, pero no para la gratitud, para el mérito, pero no para el milagro. Porque sí, la vida es un milagro, no como cliché espiritual ni como frase de taza de café, sino como dato científico y filosófico. Tu corazón ha latido millones de veces desde que naciste, sin que tú le hayas pedido que lo haga. Tu cuerpo ha resistido años de insomnios, tristezas, comidas mal digeridas, decisiones dudosas, miedos escondidos y palabras no dichas. Has sobrevivido días en los que no querías levantarte, y sin embargo lo hiciste. Has seguido respirando incluso cuando todo dolía. ¿Y aún así no te has felicitado?
¿Aún así te sigues exigiendo como si fueras una máquina sin alma? Hay algo en ti que merece ser celebrado todos los días, tu capacidad de seguir, no de triunfar, no de deslumbrar, no de tener todo bajo control, solo de seguir. Porque en un mundo que te empuja a rendirte, a adormecerte, a volverte funcional antes que humano, seguir vivo y sentir algo es una forma de victoria silenciosa. Por eso, este capítulo no es una lección, es un recordatorio. No venimos a darte un método para celebrar la vida como si se tratara de una receta. Venimos a decirte que no necesitas una, que celebrar tu existencia no es algo que se aprende, es algo que se permite, algo que se recuerda, algo que se activa en lo pequeño, en el café caliente después de una ducha larga, en una canción que te eriza la piel, en esa caminata en la que no pasa nada, pero en la que algo en ti se calma. Celebrar no es más que eso. Permitirte sentir que estar aquí ya es suficiente. ¿Sabes cuándo descubrimos que no nos celebramos lo suficiente? Cuando el cuerpo empieza a hablar, cuando el insomnio se vuelve crónico, cuando la espalda no deja de doler, cuando el domingo por la noche se siente como un castigo, cuando empiezas a necesitar estímulos cada vez más intensos para sentir algo, cuando te das cuenta de que el aplauso que más esperas es el que nunca llega, el tuyo. Y no, no es ego, no es vanidad, es sanidad emocional, es inteligencia espiritual, es madurez afectiva. El acto de aplaudirte de vez en cuando es como regar una planta que no ha florecido en años porque nadie se dio el tiempo de ver que aún estaba viva. Esa planta eres tú, y si no empiezas a regarla tú mismo, no esperes que florezca con la lluvia de los demás. Una vez, una mujer de mediana edad, cuyo nombre no importa porque en realidad podría ser tú, confesó algo tan simple y tan revelador que hizo llorar a todo un auditorio. Dijo: «Me pasé la vida cumpliendo lo que los demás esperaban de mí, y cuando por fin logré todo eso, me di cuenta de que no había nadie aplaudiendo, ni siquiera yo». Esa frase quedó suspendida en el aire como una verdad insoportable y también como una advertencia. Porque eso es lo que pasa cuando postergas tu celebración. Llega un punto en el que el silencio se vuelve insoportable. No porque los demás no te reconozcan, sino porque tú mismo dejaste de reconocerte. Y sin reconocimiento no hay raíz. Sin raíz no hay dirección. Sin dirección no hay vida, solo calendario. Capítulo 2. La crítica que heredamos. A veces basta con observar cómo alguien se mira al espejo para entender todo lo que carga. Está quien se mira como si estuviera evaluando una propiedad en ruinas, buscando fallas, grietas, defectos estructurales, una ceja desigual, una arruga prematura, un gesto que lo condena. Está quien se mira con resignación, como si ya hubiera perdido hace rato una batalla que nunca entendió. Y están los pocos, los muy pocos, que se miran con ternura, con humor, con una gratitud serena, como quien se descubre en proceso y no en deuda. Pero la mayoría vive bajo el látigo de una voz que no eligió, una voz que aprendió a castigar desde la infancia, una voz que suena idéntica a la de mamá o papá o un profesor frustrado o aquella abuela que pensaba que quererte era corregirte a cada paso. Esa voz está instalada ahí dentro y lo más peligroso es que habla con tu tono, con tu acento, con tu respiración. Entonces crees que eres tú, pero no eres tú. Es un eco, es una herencia emocional no reclamada, es una grabación vieja que nadie se molestó en borrar. Esa voz te regaña por lo que no hiciste, por lo que hiciste tarde, por lo que podrías haber hecho mejor, por lo que hiciste bien pero sin elegancia, por lo que lograste pero no fue suficiente. Esa voz no celebra, no reconoce, no respira contigo, solo exige, solo señala, solo minimiza. Y así te levantas cada mañana, no a vivir, sino a defenderte, no a explorarte, sino a evitar decepcionarte, no a expresarte, sino a evitar el error.
Y esa es la prisión más cruel, porque no se ve. No tiene barrotes ni horario de visita, solo tiene exigencia, ansiedad y esa angustia muda que a veces sientes en el pecho sin saber por qué. ¿Nunca te ha pasado? Estás lavando los platos, o terminando un correo, o caminando por el supermercado, y de pronto algo se cierra dentro, una incomodidad que no entiendes, un suspiro que no se va. Y es que llevas todo el día hablándote como un jefe de recursos humanos resentido, evaluando tu rendimiento emocional, puntuando tu productividad afectiva. Nos hemos acostumbrado a hablarnos mal, y eso es más grave de lo que parece, porque tu mente escucha todo lo que dices, incluso cuando lo piensas sin decirlo, y tu cuerpo responde a esas órdenes como si fueran verdad. Si te repites todos los días que eres torpe, tu cuerpo comienza a moverse con más inseguridad. Si te repites que siempre llegas tarde, tu sistema nervioso se adelanta al fracaso. Si te repites que no mereces descansar, tu espalda empieza a doler antes de tiempo. Si te repites que no eres suficiente, tus sueños se achican sin que lo notes. Esta es la crítica que heredamos. Una voz que no era tuya pero ahora vive dentro de ti. No llegó por maldad, llegó por repetición. Porque quien te crió también fue criado bajo exigencia. Porque tu madre aprendió a ser madre con miedo a no serlo bien. Porque tu padre creía que el afecto era debilidad. Porque tus profesores confundieron enseñanza con corrección. Porque todos han arrastrado alguna forma de violencia emocional, suave, disfrazada de disciplina, de buenas intenciones, de amor sin arte. Y tú, sin darte cuenta, heredaste esa forma de tratarte. Pero lo más injusto es esto: esa crítica interna no se actualiza. No importa cuánto hayas crecido, cuánto hayas aprendido, cuánto te hayas superado. Ella sigue ahí, repitiendo un libreto antiguo, como si siguiera siendo ese niño de 10 años que se equivocó en una palabra y se ganó una mirada de decepción. Esa crítica no tiene sentido del tiempo, por eso duele tanto. Y aquí es donde empieza el cambio. No desde el amor falso, no desde frases vacías tipo «ámate más», que suenan a título de video viral, sino desde el reconocimiento profundo de que esa voz no eres tú, de que puedes escucharla sin obedecerla, de que puedes reescribirla sin odiarla, de que puedes mirarte al espejo y decir: yo no soy esa crítica, soy lo que queda cuando esa crítica se calla. Reprogramarse no es ignorar lo que duele, es mirar con ternura el origen de lo que nos limita y decidir no repetirlo. Como cuando descubres que el abrigo que llevas puesto no era tuyo, que lo heredaste de alguien más, y aunque te protegió un tiempo, ahora te queda chico, te aprieta, te incomoda. Ya no es útil, ya no te representa. Agradeces que estuvo ahí, pero lo dejas ir. Así se hace con esa voz interior. Se la honra, se la suelta, se la reemplaza por otra. No por una que mienta, sino por una que sepa amar. Una que diga cosas como: te vi esforzarte. Esto dolió, pero lo enfrentaste. Hoy no fue fácil, pero seguiste. Mereces descansar sin culpa. Lo hiciste bien aunque nadie lo notó. Esa voz no es ingenua, es sabia, porque entiende que celebrar tu esfuerzo no te hace débil, te hace humano, porque entiende que hablarte con ternura no te vuelve conformista, te vuelve libre. ¿Y sabes qué es lo más revolucionario? Que puedes elegir tu nueva voz, puedes construirla con el lenguaje que a ti te sana, puedes ponerle humor, ironía, poesía, puedes hablarte como te gustaría que te hablara alguien que realmente te quiere, no como quien te juzga desde fuera, sino como quien te observa desde adentro, sin miedo, sin agenda, sin cronómetro. Esto no es terapia, es justicia. Es restablecer un vínculo roto contigo mismo. Es dejar de ser ese juez severo y empezar a ser tu mejor defensor. Es elegir no solo qué dices, sino cómo te lo dices, porque tu voz interna puede ser tu peor carcelero o tu mayor aliada. Puede ser látigo o puede ser abrazo, y tú decides.
no de golpe, no en un día, pero sí desde hoy. Vamos a hablar más de esto. Vamos a seguir desarmando esa crítica heredada hasta que ya no te dé miedo mirarte al espejo, hasta que tu voz interior suene como un aplauso, como un suspiro, como una fiesta que sucede por dentro y no necesita permiso para celebrarse, porque estás vivo, porque estás aquí, porque sigues. Y eso, aunque nadie te lo haya dicho todavía, ya es motivo suficiente para empezar a hablarte distinto. En un rincón del mundo donde todo aparentaba normalidad, una mujer llamada Irene tenía la agenda siempre llena, no por ambición, sino por costumbre. Cada semana estaba dividida en tareas, objetivos, metas. Trabajaba con rigor, cuidaba a su madre enferma, ayudaba a sus hijos con las tareas, respondía mensajes a toda hora con la eficiencia de una máquina, sin margen para el silencio. Cuando lograba terminar un proyecto, tachaba la tarea sin celebrar. Cuando la elogiaban, sonreía con una humildad defensiva que parecía más miedo que modestia. Cuando alguien intentaba reconocer su esfuerzo, ella respondía con esa frase que millones repiten como un mantra absurdo: no es para tanto. Hasta que un día, su hija de 12 años le escribió una carta escrita con lápiz y letra apretada, con dibujos de estrellas en los márgenes. Decía: «Mamá, cuando yo sea grande quiero ser como tú, pero también quiero que tú seas feliz. Siempre estás cansada, y cuando te digo que haces las cosas bien, tú solo dices que cualquiera lo haría, pero yo no conozco a nadie que haga todo lo que tú haces. Por eso, aunque tú no lo hagas, yo te digo, lo hiciste bien. De verdad, no es mentira, yo te veo, yo te creo». Irene leyó la carta en silencio, con las manos temblorosas y la boca apretada. No lloró, no por falta de emoción, sino por costumbre. Se le había olvidado cómo hacerlo. Llevaba tantos años en modo supervivencia que se le había atrofiado la capacidad de reconocer el cariño como algo legítimo. No sabía qué hacer con una frase como «yo te veo», porque ella, a sí misma, no se veía hacía décadas. Eso es lo que ocurre cuando la crítica heredada se vuelve norma. Te acostumbras a no registrar los elogios, a escanear la realidad solo en busca de errores. El elogio se vuelve sospechoso y la autovaloración, arrogancia. Aprendimos a taparnos la luz para no incomodar, a no brillar demasiado por si alguien más se sentía opacado, a disminuir nuestra alegría para no parecer exagerados, y así construimos una vida donde el único aplauso que nos permitimos es el que suena para los demás, nunca el propio, nunca el silencioso, nunca el merecido. Yayoi Kusama, artista japonesa cuya mente explora universos donde muchos se perderían, pasó años encerrada en un hospital psiquiátrico voluntariamente. Desde allí, seguía pintando obsesivamente sus puntos, sus espirales, sus patrones infinitos. Ella decía que si no pintaba, se moría, y sin embargo, el mundo artístico la ignoró durante décadas, hasta que un día alguien la vio. No por caridad, sino porque su universo tenía más verdad que los museos, y cuando por fin empezó a ser reconocida, Kusama no pidió disculpas, no bajó la cabeza, no dijo «no es para tanto», simplemente pintó más, creó más, explotó su propia existencia con la libertad de quien no necesita aprobación, pero tampoco la rechaza. Eso es lo que olvidamos, que celebrarse no es vanidad, es resistencia, que decir «lo hice bien» no te hace egocéntrico, te hace consciente, que recibir un elogio no te convierte en un narcisista, te convierte en alguien con la autoestima funcional. No celebrarse es lo anormal, no reconocerse es la enfermedad. No permitirte brillar un poco cada día es como vivir bajo tierra, esperando que el sol te llegue por intuición. Pero no todo está perdido. Se puede desaprender la vergüenza del elogio, se puede reentrenar la mirada interna, se puede aprender a decirse «gracias por lo que hiciste hoy» sin ironía.
El primer paso es nombrar esa voz crítica, identificarla, ponerle nombre, llamarla por lo que es, la bisabuela exigente, el entrenador frustrado, la expareja que te hacía sentir insuficiente, el jefe que solo hablaba cuando algo salía mal. Esa voz tiene nombre y apellido. No eres tú, eres quien la escucha, y por tanto puedes cambiar el canal. La siguiente etapa es ensayar el elogio sin culpa, comenzar por lo pequeño, decirte, sin testigos, estuve brillante en esa reunión. Hoy fui paciente cuando podría haber gritado. Hoy no me olvidé de mí. Al principio suena falso, luego empieza a sonar familiar, y un día suena a ti, no a la versión que criaron, a la que nació contigo. ¿Sabes por qué tanta gente cae en relaciones tóxicas, en trabajos que no los valoran, en amistades que solo les sacan energía? Porque están entrenados para no recibir reconocimiento, porque cualquier forma de amor que no venga en forma de exigencia les parece falsa, porque piensan que el elogio es una trampa, y eso es lo más triste de todo. La cultura de la autocrítica ha creado generaciones enteras incapaces de decir «me siento orgulloso de mí», sin sentir vergüenza. Nos enseñaron que el ego es malo, pero jamás nos enseñaron a diferenciarlo del amor propio. Confundimos validación con arrogancia, y en esa confusión nos quedamos esperando un aplauso que nunca llega, porque nosotros mismos silenciamos las palmas. En cambio, celebrar no significa gritar tus logros, significa honrarlos, significa darte un espacio íntimo, propio, donde puedas recordar que no todo es deber, que también existe el regalo, el gesto, la presencia, que puedes hacer las paces con tu camino, aunque no sea perfecto, que puedes aplaudirte aunque nadie más lo haga. La próxima vez que alguien te diga, «qué bien lo hiciste», no te apures a negarlo. Quédate, respira, recíbelo. No le expliques por qué no es para tanto. No devuelvas el elogio como si quemara. Agradécelo, confírmalo, y si puedes, añádelo a tu colección secreta de triunfos invisibles, porque de eso está hecha la dignidad interior, de gestos que no hacen ruido pero hacen raíz. Y si no lo haces por ti, hazlo por esa parte de ti que sigue esperando que alguien diga, «te veo, te creo, lo hiciste bien». Esa parte que aún está viva, aunque a veces no se note. Esa parte que quiere bailar en la cocina sin razón. Esa que sonríe cuando nadie la mira. Esa que ya merece ser celebrada sin permisos, sin excusas, sin miedo. Porque el elogio olvidado solo está dormido, y tú, hoy, lo puedes despertar. Hay días en los que la alegría parece un idioma extranjero, una lengua que alguna vez hablaste de niño, pero que fuiste olvidando por falta de uso, por falta de permiso, y no porque la vida no te haya dado motivos, sino porque tú dejaste de sentirte merecedor. Dejaste de festejar las pequeñas cosas como si no valieran. Dejaste de emocionarte por terminar algo difícil, por despertarte sin dolor, por caminar con música en los oídos sin saber exactamente hacia dónde ibas, porque alguien, en algún momento, te convenció de que celebrar sin una razón gigante era infantil, egoísta o innecesario, y tú, como todos, lo creíste. Pero si observas con cuidado, verás que los momentos más memorables de tu vida no vinieron acompañados de fuegos artificiales. La mayoría se sintieron como una canción que suena bajito de fondo mientras estás haciendo algo más, como un aroma inesperado que te despierta un recuerdo que no sabías que todavía estaba ahí. La felicidad real es eso, silenciosa, doméstica, suave, y por eso cuesta tanto reconocerla. ¿Te has dado cuenta de que vivimos como si la felicidad fuera un evento? Algo que viene después de terminar algo que se gana, algo que hay que justificar, como si celebrar por celebrar fuera una falta de madurez, como si reírte solo en la fila del banco fuera sospechoso, como si saltar en una cocina porque te quedó bien una receta fuera ridículo.
Y sin embargo, esas son las cosas que más se extrañan cuando ya no se pueden hacer. Nadie en su lecho de muerte se lamenta por no haber sido más serio. Lo que más se lamenta es no haberse permitido sentir, jugar, celebrar, improvisar, no haber bailado más sin motivo. En el barrio donde creció Joaquín, había un señor llamado Lucio que se hizo famoso por una cosa insólita. Todos los días, a la misma hora, Lucio salía con su gato a dar una vuelta a la manzana, pero no lo llevaba en brazos ni con correa. Lo llevaba en una carreta de madera que él mismo construyó. Una carreta pequeña, con almohaditas, una sombrilla y hasta una bocinita con la que saludaba a los vecinos. Al principio todos pensaron que estaba loco. Después empezaron a esperarlo. Lucio saludaba con una sonrisa torcida, sin prisa, mientras el gato miraba el mundo como si fuera suyo. Un día, una periodista local fue a entrevistarlo. Le preguntó por qué lo hacía. Lucio respondió: «Porque me hace feliz, porque después de perder a mi esposa, a mi perro y a mi trabajo, entendí que la vida se volvió tan rara que o encontraba una forma de reírme o me moría por dentro, y elegí reírme. El gato es feliz, yo también, eso basta». Esa historia, que circuló en redes durante un tiempo y luego desapareció como todo lo esencial, encierra un secreto que pocos comprenden. La alegría no es ingenua, es una estrategia de supervivencia, una de las más poderosas, solo que nadie te la enseñó así. Te enseñaron que la alegría debía ser proporcional a tus logros, que había que ganársela, que era sospechosa si venía sola, que tenías que justificarla como quien justifica una licencia para faltar al trabajo, como si disfrutar fuera peligroso, como si sonreír mucho fuera pecado. Y no es culpa tuya. Vivimos en una cultura que confunde profundidad con tristeza, que valora la preocupación más que la paz, que romantiza el cansancio, el estrés, la hiperproductividad. Pero ¿qué pasa con las pequeñas celebraciones? ¿Dónde quedan las fiestas privadas que no necesitan invitados ni música fuerte, solo la certeza interna de que, por alguna razón desconocida, hoy es un buen día para estar vivo? Roberto Benigni, ese actor y director que hizo llorar al mundo mientras hablaba de la vida como si fuera un juego sagrado, decía que la alegría no es un lujo, es una necesidad espiritual, que el humor es una forma de resistencia, y que reír, cuando todo parece ir mal, es un acto de heroísmo cotidiano. Cuando aceptó el Oscar por La vida es bella, en lugar de hacer un discurso solemne, saltó sobre las sillas del teatro. Literalmente. La gente lo aplaudió como si hubiera resucitado algo que estaba dormido en todos, la posibilidad de no avergonzarse por ser feliz. Esa es la nueva forma de celebrarse, sin pedir permiso, sin preocuparte por parecer demasiado entusiasta, sin miedo a parecer ridículo. Porque lo ridículo, cuando está bien vivido, es una forma de arte, y porque celebrar las pequeñas cosas no es ignorar las grandes, es honrar el camino, es hacerle un altar a lo cotidiano, es no esperar a que pase algo extraordinario para darte cuenta de que lo extraordinario ya está pasando. La alegría no es una meta, es una forma de habitar el camino, y eso se entrena, se cultiva, se elige, como quien decide qué ropa ponerse un día gris, como quien pone una canción alegre para barrer la casa, aunque por dentro no todo esté bien. No porque niegue la tristeza, sino porque no quiere dejar que se le instale como huésped permanente. Y si te cuesta mucho celebrar, empieza pequeño. Celebra un correo bien escrito. Celebra un día sin ansiedad. Celebra que por fin dijiste que no a algo que no querías hacer. Celebra que te pusiste tu ropa favorita un martes cualquiera. Celebra que no te gritaste cuando te equivocaste. Celebra que aún puedes escuchar música y que, en algún rincón de ti, todavía algo se mueve, porque eso también es vida. Y si no lo celebras tú, nadie más lo hará por ti. No estás aquí solo para sobrevivir.
Estás aquí para recordarte que respirar, sentir, crear, equivocarte, amar y empezar de nuevo son formas perfectas de celebración, y que cada vez que eliges reírte de ti, bailar solo o decir en voz alta, esto me hace bien, estás firmando un pacto con la parte más luminosa de ti. Esa parte que sabe que el alma no se alimenta solo de logros, sino de instantes minúsculos donde uno se permite ser feliz sin permiso. Y si alguna vez dudas, si alguna vez piensas que celebrar por pequeñas cosas es exagerado, recuerda a Lucio, con su gato en la carreta, saludando al mundo sin pedirle explicaciones. Porque tal vez no se trata de hacer grandes cosas, sino de hacer pequeñas cosas con una alegría tan honesta que desarme todas las reglas de la tristeza moderna. Hay una pregunta que nadie te hace cuando eres niño, pero que tal vez habría cambiado toda tu vida si alguien te la hubiese formulado a tiempo. No es qué quieres ser cuando seas grande, es más simple, más vital, más urgente. Es esta: ¿cómo te hablas a ti mismo cuando nadie te escucha? Porque ahí, justo ahí, se define gran parte de tu destino emocional. No en tu currículum, no en tus notas, no en tus triunfos visibles, sino en ese tono con el que te hablas por dentro, cada día, cada vez que te equivocas, cada vez que dudas, cada vez que estás solo con tus pensamientos y sin saberlo, te conviertes en tu propio juez o en tu mejor aliado. Pero la mayoría de nosotros ha crecido con una voz que no eligió, una voz prestada, una voz que no enseña, que interroga, que no acompaña, que castiga, una voz que pregunta ¿por qué hiciste eso? En lugar de ¿cómo te sentiste? Que dice ya era hora en lugar de lo lograste, que comenta pudiste hacerlo mejor incluso cuando ya hiciste más de lo que tenías. Esa voz, la que heredamos sin querer, no es solo crítica, es una repetición inconsciente de una historia vieja, una historia que ya no te pertenece, pero que todavía vives como si fuera tuya. Maya Angelou, la escritora que convirtió cada herida en medicina, decía que las personas olvidarán lo que dijiste, olvidarán lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. Lo mismo aplica hacia adentro. Tu cuerpo no olvida cómo lo hiciste sentir cada vez que no lo escuchaste, cada vez que no lo celebraste, cada vez que no lo defendiste. Tu alma no olvida cuando te trataste con desprecio, cuando te exigiste sin compasión, cuando te comparaste con versiones imposibles. No lo olvida porque tu voz interna tiene más poder que cualquier opinión externa. Y sin embargo, seguimos dándole más importancia a la mirada de otros que a la conversación que llevamos dentro. Como si la validación ajena pudiera curar la invalidez emocional que cargamos desde dentro. Como si un aplauso público pudiera compensar los años de silencio interior. Pero no se puede. No hay reconocimiento externo que repare una autoestima construida sobre la autocrítica constante. Hay que hacer algo radical. Hay que cambiar el tono. No solo las palabras, el tono. No basta con decirte soy suficiente si lo dices con los dientes apretados. No sirve decir yo me valoro si lo haces como si te tragaras una pastilla amarga. Necesitas hablarte como lo haría alguien que de verdad te ama. Y eso, hermano, es un arte. Imagina esto, una escena absurda, pero verdadera. Un hombre de 40 y tantos años se cae en la calle, se tropieza saliendo del banco, con papeles en la mano, y cae de rodillas en la vereda. No hay sangre, pero sí una dignidad hecha trizas. Se levanta rápido, se sacude, finge que nada pasó, pero dentro de él la crítica ya está encendida. ¡Qué idiota! ¿Cómo no viste el borde? Estás hecho un desastre. Y eso ocurre en segundos. Nadie lo insultó. Nadie se rió. Todo eso vino de él, como una ráfaga automática de desprecio que no necesitó testigos. Ahora imagina la misma escena con una voz distinta. Una voz que diga, tranquilo, fue solo un tropezón,
no pasó nada, todos nos caemos, lo importante es que te levantaste con elegancia. Esa voz no niega el error, lo humaniza, y ahí está la clave. No se trata de mentirte, se trata de no condenarte por ser humano. Porque si no aprendes a hablarte con ternura en tus tropiezos, vivirás una vida a medias, siempre esperando que alguien te rescate, cuando en realidad el rescate empieza por cómo te nombras, por cómo te permites ser sin condición, por cómo transformas la mirada sobre ti en un espacio de dignidad y no de juicio. Hay personas que hablan con más amabilidad a su perro que a sí mismas, que tratan con más paciencia a un desconocido en la fila del supermercado que a su propio reflejo en el espejo, que defienden más a un amigo de una crítica que a su propia alma de su propia voz. ¿Cómo llegamos ahí? ¿En qué momento decidimos que merecíamos tan poco? La respuesta es simple: cuando nadie nos enseñó a hablarnos bien, cuando crecer significó corregirse, no reconocerse, cuando confundimos disciplina con castigo, cuando creímos que quererse era debilitarse. Y eso ha hecho daño, mucho daño, pero se puede revertir. ¿Cómo? Con entrenamiento emocional, con intención, con práctica, como quien aprende un nuevo idioma, como quien reeduca una mano temblorosa para volver a escribir. Empieza por una frase al día, escríbela, dila en voz baja, repítela aunque suene ridícula. Frases como: yo merezco ternura, estoy aprendiendo a tratarme mejor, hoy lo hice lo mejor que pude, y eso basta. Al principio será extraño, luego se vuelve parte de ti, como una nueva piel. Y si necesitas ayuda, crea un personaje, dale voz a una versión tuya que sea sabia, compasiva, graciosa, una especie de abuela espiritual que te hable con acento, con chistes, con una taza de té invisible en la mano. Y cada vez que tu crítica interna se dispare, déjale la palabra a ella, déjale que te defienda, que te celebre, que te abrace desde dentro, porque esa voz eres tú también, solo que la tenías dormida. No venimos aquí a ser perfectos, venimos a ser reales, y lo real necesita margen de error, necesita risas fuera de lugar, necesita llantos inesperados, necesita pausas, y sobre todo, necesita una voz interna que no sea una metralleta de exigencias, sino una hoguera donde puedas calentarte en los días fríos. Hablarte bien no es un lujo emocional, es una necesidad de supervivencia. Es higiene mental, es espiritualidad aplicada, es un acto político. Porque en un mundo que vive del autoodio, amarse sin culpa es la forma más alta de disidencia. Y si tú no comienzas esa revolución dentro de ti, ¿quién lo hará por ti? Hay un momento, que no tiene hora exacta, en que por fin te cansas, no del mundo, no de los demás. Te cansas de ti, de escucharte hablarte mal, de repetirte que no es suficiente, de restarte siempre. Te cansas de vivir a la defensiva con tu propia voz, de que cada logro venga seguido por una corrección, de que cada sonrisa se disuelva rápido porque enseguida aparece la culpa, el no era para tanto, el ya era hora, el sí, pero te cansas. Y ese cansancio es sagrado porque anuncia el inicio del cambio. Ese día, sin saber cómo, sin planearlo, sin ceremonia, sucede algo dentro. En lugar de decirte, qué tonto, te dices, estás cansado, y aún así lo hiciste. En lugar de llamarte flojo, te dices, necesitabas frenar. En lugar de decirte, otra vez tú con lo mismo, te dices, esta parte de mí también merece un poco de amor. Y entonces, aunque parezca poco, aunque no suene épico, acabas de desactivar un patrón que te gobernaba desde hace décadas. Eso es hablarte bien. No con eslóganes ni frases perfectas, con honestidad, con respeto, con una ternura nueva, sin dramatismo, sin aplausos externos. Una ternura que empieza a hablar bajito por dentro y, sin darte cuenta,
empieza a reescribirlo todo. Y sí, no es inmediato. A veces hablarte bien se siente como usar un idioma extranjero. Al principio suena raro, luego se vuelve necesario, después natural, y un día inevitable. Un día, sin notarlo, ya no toleras la voz vieja, ya no permites que viva gratis en tu cabeza, ya no aceptas que la crítica heredada gobierne tu autoestima como un dictador al que nadie se atrevía a cuestionar. Ese día llega, y cuando llega, no necesitas que el mundo lo aplauda, porque lo sientes, porque lo sabes, porque por fin tú mismo te reconoces. Y es ahí, justo ahí, donde aparece la verdadera celebración, no la de los globos ni la de los likes. La que sucede cuando por dentro te dices, gracias por seguir, lo hiciste bien aunque no salió perfecto, estás aprendiendo y eso basta. La celebración interior es un aplauso mudo, pero profundo. Uno que no suena con las palmas, sino con el pecho abierto. Uno que no necesita testigos porque sucede en el lugar más íntimo de todos, tu propia conciencia. Y eso, hermano de luz, es lo que el mundo necesita más que nunca. No más personas brillantes, vacías por dentro. No más éxitos huecos con almas rotas. No más logros conseguidos a costa de tu ternura. Lo que el mundo necesita es gente que se celebre desde adentro, que se abrace sin excusas, que diga soy suficiente sin mirar a nadie para validarlo. Gente que entienda que tratarse con amor no es debilidad, es maestría emocional. No naciste para ser un corrector de errores, naciste para crear, para respirar con gracia, para reírte de lo que antes te dolía, para mirar atrás sin vergüenza, para nombrarte con palabras que sanen, no que condenen, para ser refugio, no castigo, para ser luz en tu propia oscuridad. La autocrítica puede ser útil, pero sin autocompasión es solo tortura. La mejora personal sin celebración es solo esclavitud con disfraz de progreso. El crecimiento sin gratitud se convierte en obsesión. Por eso, detente, respira, mírate con calma. No desde el personaje, desde el ser. Y di algo que tal vez nunca te dijiste así, sin ironía, sin sarcasmo, sin defensa. Estoy orgulloso de mí, aunque nadie más lo diga, aunque nadie lo entienda. Porque este camino, el que estás caminando cada día, con todo lo que cuesta, con todo lo que duele, con todo lo que sanas, merece un reconocimiento que no se puede tercerizar. Hazlo ahora. Dite eso con la voz que estás aprendiendo a usar. Con la voz nueva, con la voz tuya, no la que heredaste. Y si lo haces, si te lo dices, si te lo crees, aunque sea un poco, aunque sea por unos segundos, acabas de hacer lo más valiente que puede hacer un ser humano en este tiempo. Celebrarse sin aplausos, felicitarse sin permiso, nombrarse con dignidad. Y eso, en este mundo, es revolución. Y tú la acabas de encender. Capítulo 3. El arte de seguir bailando. Cuando ya apagaron la música. No es difícil celebrar cuando la vida te sonríe, cuando todo sale bien, cuando los aplausos suenan y las luces están encendidas. Cualquiera puede brindar en una fiesta, cualquiera puede reírse cuando no le duele nada, pero hay un arte más antiguo, más profundo y más sagrado. El arte de seguir bailando cuando ya apagaron la música, cuando las sillas están vacías, cuando la pista quedó sucia y solo queda el eco de una canción que nadie más escucha. Ese momento en que te descubres a ti mismo moviéndote en medio del silencio, sin testigos, sin validaciones, sin necesidad de explicar por qué aún te sostienes en pie. Ese instante, hermano, es más que supervivencia, es sabiduría. Hay una clase de alegría que no se grita, una que no busca ser entendida, una que no necesita escenario. Es la alegría de quien se ha roto muchas veces y ha decidido reconstruirse sin dramatismo, sin grandes discursos,
simplemente porque ya entendió que estar vivo no es un logro, es una decisión diaria. Y celebrarla, entonces, es un acto de resistencia lúcida, un ejercicio de dignidad emocional, un gesto de amor radical hacia uno mismo y hacia todo lo que existe. Hay personas que bailan en bodas y hay otras que aprenden a bailar en los velorios. Y no por irreverencia, sino porque entendieron que la muerte no cancela la vida, que la tristeza no elimina la belleza, que el silencio no es el fin de la música, sino el comienzo de una nueva coreografía interna. No es cinismo, es conciencia, es mirar el abismo y, en lugar de rendirte, soltar una carcajada, como quien ya no le debe nada a la solemnidad del mundo, pero todavía le debe ternura a su propia alma. Cuando Viktor Frankl escribió El hombre en busca de sentido, no lo hizo desde un retiro en el campo ni desde una oficina iluminada por el éxito, lo escribió después de sobrevivir al horror de Auschwitz, después de perder a su familia, después de haberlo perdido todo excepto su humanidad. Y desde ese lugar dijo algo que no se olvida. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, pero a veces ese ¿por qué? No es una causa, ni un sueño, ni una meta trascendental. A veces ese por qué es una carcajada en medio de un desastre. Es una canción vieja que suena en la radio mientras lavas los platos. Es una mirada cómplice con alguien que también está aguantando el mundo. Es bailar solo en la cocina porque sí, porque no necesitas una razón, porque la vida en sí misma ya es suficiente excusa. Pero claro, eso no se enseña, eso se descubre. Y para descubrirlo, a veces hay que perderlo todo, o al menos casi todo. Hay que dejar que se caigan las máscaras, los roles, los títulos, los aplausos. Hay que quedarse en silencio con uno mismo y preguntar, ¿todavía estoy aquí? Y si la respuesta es sí, entonces ya tienes el primer motivo para bailar. No porque todo esté bien, sino porque no dejaste que lo malo te robe el alma. A veces la música que necesitas no viene de afuera. No la trae un concierto, ni una fiesta, ni una felicitación. A veces la música viene de una parte de ti que se niega a morir, una parte que te dice, no hemos terminado todavía, una parte que sigue creyendo en la belleza aunque ya nadie la mencione. Esa música no tiene melodía, pero tiene ritmo. El ritmo de tu respiración, el de tus pasos torpes pero valientes, el de tus pensamientos que por fin dejaron de golpearte y empezaron a sostenerte. Ese es el nuevo baile, el que no se ve pero se siente, el que no necesita espectadores porque es tan íntimo que solo tú puedes bailarlo. Recuerdo la historia de Natalia, una mujer que durante más de 20 años cuidó a su madre con Alzheimer. Renunció a su carrera, a sus viajes, a muchas de sus propias necesidades. Y cuando su madre murió, no lloró de inmediato. Salió a caminar sola, en la madrugada. Caminó por las calles vacías de su barrio, sintiendo el aire frío, el silencio espeso, el peso de todo lo vivido. Y al llegar a un pequeño parque, se sentó en una banca y se puso a cantar. No una canción triste, una infantil, una que le cantaban de niña. La cantó bajito, como un rezo, y después se levantó y bailó. No mucho, apenas unos pasos torpes, pero bailó, sin música, sin explicación, sin testigos, porque sabía que si no bailaba ese día, tal vez no podría seguir, porque entendió que a veces hay que bailar para no volverse piedra. Ese gesto, mínimo, invisible, fue su forma de honrar el dolor sin dejar que la consumiera. Fue su manera de decir, estoy viva, aunque me duela. Y eso, hermano, es la forma más poderosa de celebrar la vida, no desde la perfección, sino desde la autenticidad, no desde la euforia, sino desde la presencia. El último capítulo de cualquier historia no debería ser un cierre, sino una expansión, una llama que no se apaga, sino que enciende otras. Este capítulo que estamos escribiendo no busca resolver nada, no viene a dar respuestas,
Viene a recordarte algo que siempre supiste, pero olvidaste en medio del ruido, que tu alegría no necesita permiso, que tu paz no debe negociarse, que tu forma de celebrar no necesita audiencia, que tu baile puede empezar aunque ya nadie esté mirando. Y si aún tienes dudas, si crees que es tarde para aprender a celebrar, si sientes que la música ya no suena, cierra los ojos, respira hondo y escúchate. Ahí está, ese latido, ese ritmo, esa melodía secreta que solo tú puedes seguir. No viene de Spotify ni de los altavoces del mundo. Viene de ti. Y mientras suene, aunque sea suave, aunque sea una nota, aunque sea un susurro, tienes permiso para bailar. Porque si el mundo se detiene, pero tú sigues moviéndote por dentro, entonces la música aún no ha terminado. Hay personas que creen que la vida se mide por los logros, por los títulos, por los días productivos. Personas que anotan todo en libretas de metas, que celebran solo cuando algo grande ocurre, que aplazan su felicidad como si fuera una factura por pagar. Pero hay otras cada vez menos que entienden algo distinto, algo que no cabe en un gráfico de resultados ni en un discurso motivacional. Entienden que la vida no se trata de llegar, sino de saber estar, y que hay celebraciones que no se anuncian, porque ocurren en silencio, en la sombra, en ese lugar donde nadie aplaude, pero el alma agradece. Aprender a celebrar sin motivo es una forma de sabiduría que pocos se atreven a practicar, porque implica aceptar que no necesitas justificación externa para sentirte bien, que no hace falta una victoria monumental para regalarte un descanso, un paseo sin rumbo, una copa de vino bajo una luz cálida, una carcajada sin sentido, y eso, en este mundo, suena casi a rebeldía, porque nos enseñaron a posponer la alegría, a esperarla como un premio al final del sacrificio, como si vivir bien sin motivo fuera un lujo inmoral. Pero lo cierto es que no celebrar la vida también tiene un precio, uno que pagamos en ansiedad, en insatisfacción crónica, en dolores que el cuerpo guarda cuando el alma no se permite festejar. ¿Has notado cómo los niños celebran por todo? Por terminar un dibujo, por encontrar una piedra rara, por comer algo rico, por simplemente estar vivos. Aplauden, saltan, ríen, como si el mundo entero fuese un espectáculo diseñado solo para ellos. Y no es que sean ingenuos, es que no han olvidado todavía que el simple hecho de existir ya es una fiesta, pero luego crecen, y alguien les dice que eso no se hace, que la felicidad hay que ganársela, que no puedes andar sonriendo por ahí sin una buena razón. Entonces, poco a poco, aprenden a dejar la alegría guardada para ocasiones especiales, como si la vida fuera un salón de eventos y no un carnaval improvisado. Carlos Castaneda, en sus conversaciones con Don Juan, aprendió una verdad desconcertante. Hay que vivir como si la muerte estuviera siempre detrás de tu hombro. No para asustarte, sino para recordarte que cada momento puede ser el último, y no desde el drama, sino desde la lucidez. Porque quien recuerda que todo puede desaparecer en cualquier instante, aprende a bailar más liviano, a reír con menos filtro, a mirar a los demás con menos juicio. La conciencia de lo finito no te apaga, te enciende. La muerte no es un ladrón de alegría, es su mejor aliada, porque le da contexto, le da urgencia, le da presencia. Y entonces, un día, sin que nada extraordinario haya ocurrido, lo entiendes. Entiendes que tu mejor forma de honrar la vida no es alcanzar más, ni corregirte más, ni exigirte más. Tu mejor forma de honrarla es bailarla, con torpeza, con gracia, con vergüenza si hace falta, pero bailarla, porque el cuerpo también guarda memorias, y necesita liberar, mover, sacudir los miedos y los silencios. Bailar no es solo una actividad, es una postura existencial. Es decirle al dolor que no tiene la última palabra, es decirle a la tristeza que puede quedarse, pero no va a gobernarte. Es recordarte que el alma tiene piernas y que a veces, para sanar, hay que moverlas.
Recuerdo a Inés, una mujer que sobrevivió a una ruptura devastadora, de esas que dejan la casa vacía y el corazón en ruinas. Se quedó sola en un departamento que todavía olía a la presencia de alguien que ya no estaba. El primer mes lloró cada noche. El segundo dejó de llorar, pero también de hablar. El tercero se obligó a salir a caminar. Y en el cuarto mes, un martes cualquiera, mientras limpiaba la cocina, una canción antigua sonó en su celular. No pensó, no dudó, no analizó, solo bailó. Ahí mismo, con las manos llenas de jabón, con los ojos empañados. Bailó sin música externa porque en realidad bailaba con la idea de volver a sí misma. Y ese fue el comienzo, no de una nueva historia de amor, no de un emprendimiento inspirador, no de una transformación de película. Fue el comienzo de una intimidad nueva consigo misma. Inés entendió que no tenía que estar bien para moverse, que no necesitaba estar curada para sonreír, que podía empezar a sentirse viva antes de que todo tuviera sentido, porque eso es lo que nadie te dice. El sentido aparece después de la celebración, no antes, y muchas veces es la alegría injustificada la que abre la puerta al entendimiento, no al revés. Por eso, cuando alguien te pregunte por qué estás tan contento, tan en paz, tan liviano, no te justifiques. No digas porque todo va bien. No expliques. Solo di porque sigo aquí, porque estoy. Y si no lo entienden, está bien. No todos saben lo que cuesta seguir. No todos han aprendido el arte de celebrar sin testigos. Y si tú ya lo estás aprendiendo, entonces tienes un tesoro. Uno que no se compra ni se enseña. Se practica, se baila, se ríe, se honra en lo cotidiano. Se vive con esa calma extraña de quien ya no necesita que el mundo le confirme nada, porque ya entendió que estar vivo es suficiente y que la alegría que no se comparte aún sirve si te la regalas a ti mismo. Así que sigue, no pares, aunque nadie aplauda, aunque la pista esté vacía, aunque la música haya cambiado. Sigue bailando con lo que eres, con lo que tienes, con lo que te duele y con lo que te salva, porque ese, hermana, hermano de luz, es el ritmo más verdadero. El que no necesita música porque viene desde adentro. Hay días en los que no se baila con el cuerpo, sino con el pensamiento. Días en que el mundo pesa y sin embargo algo en ti se mueve, como una vibración callada, como una pequeña brasa que se niega a apagarse, como una voz sin palabras que te dice, sigue. No porque todo esté bien, sino porque si no sigues, se enfría el alma. Y el alma, cuando se enfría, se vuelve lógica, se vuelve agenda, se vuelve reloj y deja de latir. La mayor parte de las personas vive en ese estado, sobreviviendo la agenda, y cuando les preguntas cómo están, te dan un parte meteorológico emocional, tirando, resistiendo, haciendo lo que se puede. Y sí, es cierto, hacemos lo que se puede. Pero la pregunta más importante es esta: ¿cómo lo haces? Porque el cómo es lo que define si estás viviendo o solamente cumpliendo. El cómo es el lenguaje del alma. Es lo que no se dice con palabras, pero se nota en la forma en que miras, en que respiras, en que tocas una taza o saludas a alguien sin darte cuenta. El cómo es tu danza invisible. Erich Fromm escribió que el amor maduro dice, te necesito porque te amo, y no al revés. Algo parecido ocurre con la alegría verdadera. La alegría madura dice, me celebro porque existo, no porque haya una razón. Esa es la diferencia entre vivir condicionado o vivir en libertad, entre bailar por reacción o bailar por elección. Quien aprende esto ya no necesita que todo esté perfecto. No necesita música externa, solo necesita no traicionarse. Pero llegar ahí requiere coraje, el coraje de abandonar la lógica del merecimiento que nos enseñaron desde pequeños, esa idea cruel de que solo podemos sentirnos bien si hicimos todo bien, esa doctrina emocional que premia la exigencia y castiga la ternura, ese modelo absurdo que dice que solo hay fiestas y hay éxito,
que solo hay bailes si hay aplausos, que solo hay alegría si hay validación. Y entonces, ¿qué pasa con los días grises, con las derrotas internas, con los esfuerzos que nadie ve, con las luchas que pierdes en silencio? ¿No merecen acaso un gesto de celebración también? Lo merecen más que ninguno. Porque si puedes bailar después del fracaso, ya no eres vulnerable. Porque si puedes reírte cuando no te salió, ya no dependes. Porque si puedes decirte te amo en medio de tu caos, entonces ya estás libre. Neale Donald Walsch escribió en Conversaciones con Dios que la vida no es un proceso de descubrimiento, es un proceso de creación, y esa frase es más que espiritual, es psicológicamente brillante, porque no viniste a encontrarte, viniste a inventarte, a decidir cómo quieres ser. Y una de las decisiones más poderosas que puedes tomar es esta: celebrarme sin motivo es un acto de creación interior. Estoy creando una nueva forma de estar en el mundo, una donde no necesito que me pase algo para agradecer, una donde no espero la meta para sonreír, una donde el proceso no es un medio, es la danza. Y sí, a veces duele. A veces estás en medio del proceso y sientes que nada tiene forma, que nada se ve claro, que todo está sin pulir. Pero incluso ahí puedes bailar, porque el caos también tiene ritmo, porque el dolor también puede mover el cuerpo, porque la tristeza también puede transformarse en una coreografía nueva si dejas que te atraviese sin romperte. Hay una escena de El libro tibetano de la vida y la muerte en la que se describe a un maestro sonriendo mientras muere, no porque no tuviera miedo, sino porque había aprendido a hacer de cada momento una celebración sutil, incluso el último. Y esa enseñanza no se refiere a negar el dolor, sino a entender que la conciencia se expande más cuando no la llenamos de quejas, sino de presencia, de gratitud, de música interna que no se apaga ni siquiera cuando todo alrededor parece terminar. Y tú, que estás leyendo estas palabras, que estás sintiendo algo moverse dentro, tienes la misma posibilidad. No hace falta morir para aprenderlo, hace falta decidir. Que a partir de ahora, cada gesto de amor propio sea un baile. Cada momento de silencio sea una ovación interna. Cada error, una pirueta inesperada. Cada cansancio, un paso lento. Cada mirada tuya al espejo, una canción nueva. Porque si no eliges tú cómo celebrarte, alguien más decidirá cómo castigarte. Y lo harán con fórmulas, con listas, con metas absurdas, con estándares ajenos. Y tú volverás a olvidarte de ti. Pero ya no, porque ahora sabes, ahora puedes, ahora bailas. No siempre con ritmo, no siempre con energía, pero con alma. Y eso, en esta época, es una forma de revolución. Y tú la estás practicando, sin escenario, sin luces, solo con este momento, solo con esta verdad. La música puede parar, pero tú no. Porque la verdadera melodía, la que sostiene todo, ya suena dentro de ti, y nadie más puede bailarla como tú. En un rincón del mundo, donde todo parece normal pero todo arde por dentro, vivía Andrea, 39 años, madre soltera, 2 hijos, un trabajo que no le gustaba pero pagaba lo justo para llegar al día 20. Tenía una planta marchita en la ventana, 2 dientes partidos que no se arreglaba por vergüenza y un cuerpo que había aprendido a no mirar. No era infeliz, era sobreviviente. Y eso, en estos tiempos, ya es casi una categoría sagrada. Andrea no tenía tiempo para celebraciones. Su vida era una lista de tareas, una rutina sin aplausos, una secuencia de días grises que ella enfrentaba con dignidad y una ironía ácida que la salvaba más que cualquier terapia. Un jueves cualquiera, cuando ya pensaba que nada iba a cambiar, pasó lo que nadie planea pero todos temen. A las 3 de la tarde, en medio de una reunión por Zoom, su jefe la interrumpió con una voz que ya venía con sentencia. «Gracias por todo, Andrea. No vamos a renovar tu contrato».
Así, sin más, sin drama, sin abrazo, sin palabras. Ni siquiera se molestaron en cerrar la cámara. Andrea se quedó quieta, mirando la pantalla, mientras su reflejo le devolvía la imagen de una mujer que no sabía si gritar, llorar o simplemente seguir sentada. No dijo nada. Cerró la computadora, caminó hacia la cocina, lavó un plato, se miró las manos, sintió la rabia subirle al cuello como una serpiente muda. Después se fue al baño, se encerró y ahí sí, lloró, no por el trabajo, no por el sueldo, por la humillación, por la impotencia, por los años de aguantar sin decir nada, por haberse callado tanto tiempo, por haberse postergado, por no haberse celebrado nunca. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Andrea sacó una caja vieja del armario. La abrió como quien abre una herida. Dentro había fotos suyas de cuando tenía 20, una libreta con poemas torpes, entradas de cine, una carta que nunca envió, y en el fondo, un vestido rojo. El vestido que usó la última vez que se sintió bonita. Fue en una fiesta universitaria. Bailó hasta que se le borró el miedo. Rió con la boca grande. Se sintió invencible. No recordaba la fecha exacta, pero sí la sensación. La guardó como quien guarda una prueba de que alguna vez fue otra. Esa noche, Andrea se duchó, se peinó, se puso ese vestido, se sirvió un vino barato, prendió el parlante y puso una canción que no escuchaba desde hace años. Y entonces bailó, sola, en su sala, con los ojos cerrados, bailó como si alguien la estuviera esperando al final del pasillo. Bailó como si el despido hubiera sido un permiso, como si por fin entendiera que perder no era fracasar, sino liberarse, como si por primera vez en mucho tiempo se permitiera vivir sin permiso. Bailó sin ritmo, pero con alma, y en un momento se rió. No de felicidad, de revelación, de esa risa que sale cuando descubres que no te rompiste, que te querías romper, pero no se pudo, porque algo en ti ya estaba empezando a festejar. Nadie vio esa escena, no la subió a redes, no la escribió en un diario, no se la contó a nadie, pero esa noche Andrea entendió que su cuerpo necesitaba moverse, no para olvidar, sino para recordar, que su alegría no era un premio, sino un derecho, que no había que esperar nada para celebrarse, que la vida no te pide razones, solo presencia, y que si estás vivo, si todavía puedes respirar con cierta gracia, entonces ya tienes la música adentro. La historia de Andrea no es única, es tuya, es de millones. Es la historia de los que no salen en portadas pero cargan el mundo todos los días sin que se les caiga. Los que no tienen tiempo para llorar largo, pero encuentran segundos para sonreír sin explicación. Los que no se ven como héroes, pero lo son, porque se levantan, porque siguen, porque, aunque nadie los celebre, siguen bailando en medio de los platos sucios. Felicitarse en estos tiempos no es frivolidad, es urgencia, es higiene mental, es el acto más subversivo que puede hacer alguien que ha sido entrenado para postergarse. Es mirarse en el espejo sin juicio y decir, sigo aquí, y eso ya es suficiente. Es entender que no necesitas títulos, ni éxitos, ni validaciones para brindar por ti, que puedes, como Andrea, poner una canción vieja y bailar con los ojos mojados, y aún así estar celebrando la vida como ningún gurú podría enseñarte. Porque la danza más importante no es la que haces cuando todo va bien, es la que haces cuando ya nadie espera que bailes, cuando lo fácil sería rendirse, cuando lo correcto sería quedarse sentado, cuando lo lógico sería quejarse, y sin embargo, tú eliges otra cosa, eliges el movimiento, la música interior, la dignidad del gozo. Y eso, hermanos de luz, eso es la revolución, la más pacífica, la más hermosa, la más poderosa, la que ocurre en la sala de tu casa, sin público, sin escenario, sin filtros. Solo tú,
y esa canción que nadie más escucha, pero que a ti te recuerda que aún estás vivo. Y ahora que has caminado con nosotros, que respiraste cada palabra, que te abriste al espejo y te sentiste visto por dentro, llegamos al final. Pero este no es un cierre, es una apertura. Lo que estás a punto de hacer no es terminar un libro, es soltar el último ancla que te quedaba. No para huir, para volar, no para escapar, para habitar tu vida con más belleza que antes, con más ritmo, más poesía, más conciencia, más de ti. Porque si algo hemos querido recordarte en estas páginas, no es que te falta algo, es que ya lo tienes todo. Siempre lo tuviste, solo que no te lo habías dicho en voz alta, solo que te convenciste de que tenías que llegar a alguna parte antes de merecerte una fiesta. Pero la fiesta no está al final, la fiesta eres tú cuando dejas de pedir permiso para sentir. La alegría no es la meta, es la herramienta, no es el premio, es el camino, no es el final feliz, es la forma en que decides narrar tus días, como si fueran arte, como si tu biografía fuera una novela que merece aplausos, incluso en los capítulos más grises. Porque sí, incluso el dolor tiene derecho a celebrarse, no como adorno, como revelación. La filosofía te puede explicar cómo pensar, la psicología cómo comportarte, la espiritualidad cómo soltar. Pero ninguna de ellas será suficiente si no aprendes a hacer algo más humano, más real, más urgente, celebrarte en voz baja mientras el mundo grita, brindar por ti cuando nadie te aplaude, festejar tus pequeñas muertes y tus diminutos nacimientos, bailar mientras cargas a tus hijos, reírte mientras haces la fila del banco, sonreírte mientras lloras en el baño, honrar tu humanidad sin necesidad de espectáculo, porque tú eres eso, un sobreviviente de ti mismo, un alma que ha vivido más de lo que cuenta, y que aún así no se ha apagado. Y por eso estás aquí. No porque buscabas una fórmula, sino porque algo dentro de ti ya sabía lo que este libro iba a recordarte, que tu alegría es sagrada, y que no puedes seguir dejándola para después. Y ya sabes, aquí, en Hágase la Luz, seguiremos encendiendo fuegos contigo, para que en tus silencios se enciendan las linternas que te alumbran cuando caminas por dentro. Nos reencontramos en el próximo viaje. Nos vemos en el próximo video.